Ok. Bueno, pues vamos a iniciar. Buenos días, bienvenidos a nuestro seminario semanal. Hoy nos va a presentar el doctor Alec Torres Freimut. Por favor, Alec, preséntate para los que, si hay alguno que no te conozca por ahí y de lo que nos vas a hablar. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy Alec Torres, investigador en la Unidad Académica del Instituto de Ingeniería desde hace 10 años, un poco más de 10 años, yo voy para los 11 años. Y bueno, yo principalmente me he enfocado en dinámica y transformación del oleaje, tanto en la zona de rompiente como en la zona de swash, que es la zona que es definida por la intersección entre la playa y la parte marina. El día de hoy les voy a presentar parte de los trabajos que he desarrollado en colaboración con otros colegas, utilizando un modelo RANS. Este tipo de modelos resuelven las ecuaciones promediadas de Reynolds y la ventaja que tienen es que no suponen ninguna teoría de onda. Por lo tanto, se puede simular tanto la transformación no lineal del oleaje como su hidrodinámica asociada en zonas a la costa. Esto incluye obviamente la zona de oriente y la zona de swash, que son de las zonas más complicadas para realizar mediciones. La primera aplicación de este tipo de modelos en ingeniería costera data de hace más de 20 años con el trabajo pionero de LiniView, y desde entonces se ha incrementado mucho el uso de este tipo de modelos como una herramienta para estudiar tanto la transformación del oleaje como la interacción flujo-estructura. Esto en gran medida ha sido posible a que con el desarrollo tecnológico los tiempos de cómputo han disminuido, ¿no? La presentación va a estar dividida en dos partes. La aplicación del modelo para la investigación, y en la segunda parte estará enfocada en una adaptación reciente que hemos hecho como una herramienta para la docencia. Ok. Con relación a la primera parte, este es un estudio hecho en colaboración con el profesor Tom Baldock de la Universidad de Queensland, que está enfocado principalmente a estudiar la estructura del flujo ascendente en la zona de swash. Creo que les va a quedar un poco más claro esto en las próximas diapositivas. El entender la estructura del flujo en esta zona es muy importante para mejorar nuestra capacidad, tanto para predecir la inundación en la costa como el transporte de sedimento. Y esto no solo es importante para cuando estudiamos ondas de viento, también es importante en el caso de ondas de tsunami. A ver, voy a ver si se puede ver el video. Hay un video que no me está dejando. No sé si está entrando en conflicto para... Bueno, básicamente les cuento lo que había en este video, que luego el que esté interesado se los comparto. Todos estamos familiarizados con los videos que se han tomado durante tsunamis. Durante los tsunamis, obviamente, el frente del tsunami es el que va destruyendo, ya sea destruyendo y poniendo en suspensión tanto autos como casas como objetos. Las observaciones que se han hecho con estos videos muestran cómo el debris o los escombros son transportados hacia la parte frontal del tsunami, de la onda de tsunami, ¿no? O sea, existe una convergencia en la punta del tsunami. Esa es una de las motivaciones del trabajo también. Y por otra parte, se realizó un estudio, Baldock y colaboradores en el 2014, utilizaron fluido muy viscoso, que se observa aquí en las imágenes del lado izquierdo de la presentación, con el objetivo de reducir la velocidad del flujo para llevar a cabo mediciones de partículas a través de video. Aquí también se alcanzan a observar algunas partículas que pusieron en suspensión, ¿no? Los experimentos se llevaron tanto utilizando un plano horizontal como un plano vertical.
y encontraron que esas partículas en la superficie viajaban más rápido que el flujo medio y convergían, tendían a converger en la punta. Al llegar a la punta se desaceleraban, como se muestra en el esquema que estoy señalando aquí en la diapositiva, y llegaron a este esquema para caracterizar el flujo, que en este caso era laminar, y también desarrollaron una fórmula alterna al perfil logarítmico que se utiliza en la capa límite, basado en una potencia, ¿no? Y bueno, esto es para flujo laminar. Más recientemente, hubo un trabajo de Nielsen del 2018 que partió de los resultados de Baldock y los interpretó de tal manera que propone un modelo de crecimiento de capa límite de la zona de Swash, como se muestra en esta gráfica de la derecha, donde el eje horizontal es, digamos, este sería el frente del flujo, y este sería un perfil de velocidades cerca de la punta y un perfil de velocidades a una distancia más alejado de la punta. Este modelo predice que el crecimiento de la capa límite para una posición dada va incrementando con el paso del frente del flujo. Es decir, la capa límite aquí está más desarrollada conforme nos alejamos más del frente. Sin embargo, Baldock lo que utiliza o argumenta en un trabajo posterior, que este modelo no es consistente con las mediciones, que aunque son bastante limitadas, debido a las dificultades que representa medir el flujo en capas de milímetros, y que presentan un flujo como se observa en la imagen izquierda, tomado de un experimento de laboratorio, donde se ve que el corte o el shear del perfil de velocidades es máximo cerca de la punta del flujo, ¿no? Nielsen posteriormente acepta algunos de los comentarios de Baldock, pero no que su modelo de capa límite es inválido, ¿no? Entonces, bueno, otro de los objetivos de este trabajo es utilizar el modelo numérico como una herramienta que permita generar información de alta resolución que no se puede obtener de manera experimental, un poco para tratar de aportar a esta discusión. En específico, el modelo numérico es utilizado para responder dos preguntas de investigación relacionadas primero con el crecimiento de la capa límite cerca del frente y la convergencia del flujo. Esto pretende contribuir a la aclaración en el debate con respecto a su formación. Por otro lado, se va a explorar si es posible derivar relaciones sencillas que permitan caracterizar el flujo turbulento en esta zona de manera similar a la que propone Baldock para flujo laminar. Este es un flujo más complicado debido a que la turbulencia es importante. Bueno, para utilizarlo, lo que se utiliza fue un modelo numérico implementado en un estudio anterior para modelar un experimento de laboratorio. El experimento de laboratorio es la rotura de presas. Estos experimentos se desarrollaron en la Universidad de Aberdeen en el 2010 y consiste en un reservorio de agua con una puerta que se puede remover de manera rápida y que genera un bor turbulento que se propaga sobre un fondo horizontal con una profundidad de agua ambiente pequeña, y que luego al llegar a un plano inclinado que simula la playa, genera un evento de swash con características me refiero a velocidades, esfuerzos cortantes similares a los que observamos en una playa natural, ¿no? Esta manera, en pocas palabras, este tipo de experimentos permiten en instalaciones de laboratorio relativamente pequeñas generar eventos similares a escala prototipo, ¿no? Que para hacerlo generando oleaje necesitaríamos una instalación mucho más grande, ¿no? Los experimentos se hicieron tanto en fondo liso como en fondo rugoso. Para la validación se utilizaron estos dos casos, pero yo voy a utilizar en este caso, bueno, el caso con 5.7 milímetros de diámetro de rugosidad, ¿no? Entonces va a ser un flujo turbulento en un plano rugoso, en este caso. Y bueno, esta validación se utilizó para estos ensayos. Entonces estos son los resultados del modelo numérico
en los paneles inferiores, los círculos abiertos representan las mediciones hechas con pie y en diferentes puntos, y la línea continua son los resultados del modelo numérico. Todo esto un poco para demostrar que el modelo numérico predice la variación en profundidad del perfil de velocidades. Adicionalmente, también se realizó una validación espacial, es decir, en el plano superior, imagínense que este es el frente, estamos al lado del canal de oleaje y estamos tomando fotografías a diferentes instantes, los cuales indican arriba de cada uno de los paneles. La línea negra sólida son los resultados del modelo numérico y los círculos rojos son las mediciones, ¿no? Entonces, por un lado tenemos en el panel superior que estoy marcando con una caja roja, tenemos la profundidad, que obviamente esperamos que va disminuyendo conforme nos acercamos a la punta y que se va extendiendo a una mayor distancia conforme transcurre el tiempo. En general, el modelo lo hace bien, tiene más problemas durante la etapa inicial de la transformación o, digamos, de la intersección de la parte horizontal con la pendiente, pero nos vamos a enfocar principalmente en estos instantes. En el caso de las velocidades cercanas al fondo que se obtuvieron en el laboratorio, estas son velocidades extraídas a 9 milímetros del fondo, 18 metros sobre nuestro sistema de referencia, y vemos que también los resultados numéricos igual fallan un poco más en esta zona durante la etapa inicial de la propagación del frente, pero que después se comportan bastante bien, ¿no? Y el modelo numérico nos permite obtener información no solo en los puntos de medición, sino cerca de la punta del flujo, que es el interés de este estudio. Con esfuerzos cortantes pasa un poco lo mismo. Los diamantes abiertos serían las estimaciones de esfuerzo cortante a partir de los perfiles de velocidades medidos en el laboratorio, y la línea punteada son los resultados del modelo numérico. Entonces, todo esto en resumen es para decirles que el modelo nos da una buena representación del flujo en esta zona y por lo tanto podemos plantear un estudio numérico como el que desarrollamos en este trabajo. Ahora les voy a presentar algunos de los resultados. Primero, en el panel izquierdo, les presento un mapa de contornos para la zona de Swash. En el caso de la izquierda, lo que tengo enmarcado en una caja roja son las velocidades promediadas en profundidad y donde la zona de Swash básicamente inicia en la coordenada 5.4 metros. Entonces, en el eje horizontal tengo la distancia sobre la playa, por así decirlo, y en el eje vertical tengo el tiempo, ¿no? Entonces, si yo quisiera una serie temporal, nada más tendría que hacer una rebanada en dirección vertical, y si quisiera sacar una instantánea como la de la diapositiva anterior, tendría que hacer una rebanada en dirección horizontal. Podemos ver que las velocidades promedio del flujo llegan a casi 3 metros sobre segundo en el frente, sobre todo en la parte inicial. Pero la velocidad en que hay reversión, el flujo asciende y luego tiene que descender y antes de velocidad. En la figura lo que se conoce como la capa límite normalizada. Esta la obtenemos midiendo la anchura de la capa límite a partir del perfil de velocidades y la vorticidad, siguiendo un trabajo de Pintado Patiño, que hizo como parte de su tema de tesis doctoral, y la dividimos por la profundidad instantánea. Por lo tanto, un valor igual a 1 significa que la capa límite está completamente desarrollada, y un valor igual a 0 significa que prácticamente no hay capa límite. Entonces, aquí, ¿qué nos llama la atención? Que tenemos valores cercanos a 1 durante prácticamente todo el frente, a excepción de la parte inferior de la zona de Swash, donde existe esta parte horizontal y el plano inclinado, y luego disminuye o desaparece
aleja el descenso. Entonces, esto nos ayuda a contestar la primera pregunta y al menos este modelo sugiere que la capa límite se desarrolla casi de manera instantánea en la punta del frente y es contrario un poco a lo que sugiere Nielsen en su modelo, en el que ese crecimiento se va dando conforme nos alejamos de este frente que está representado por la intersección, digamos, entre el mapa de colores y blanco. En esta diapositiva les muestro la variación espacial, la del lado izquierdo, les muestro la variación espacial para diferentes instantes de tiempo, fotografías del flujo, donde el mapa de color es la magnitud del flujo y los vectores de velocidad muestran la variación del perfil de velocidad horizontal. Durante la etapa inicial del evento y ya prácticamente hasta el límite máximo del ascenso. En todos ellos es claro, por la forma del perfil de velocidades, por el incremento que existe formación de la capa límite cerca del frente. Ahora, si nosotros extraemos la profundidad, es decir, el contorno o la interfaz agua-aire en cada uno de estos instantes y la normalizamos por la profundidad a 2 metros del frente, podemos revisar qué tal funcionan los diferentes modelos analíticos en el que relacionan la variación de la profundidad con una potencia dependiente, digamos, de esta distancia entre la punta del frente hacia alejándonos de la punta del frente, ¿no? Nielsen propone, por ejemplo, un valor para este coeficiente A de 1/4, que es la línea blanca, que es como una curva más con una mayor pendiente cerca del frente, y vemos que también si proponemos otro tipo, al menos para este flujo turbulento, otro tipo de aproximaciones, parece representar mejor, aunque ninguna es perfecta, ¿no? Pero en este caso particular, el 1/2 funciona muy bien cerca de la punta y el 3/4, que es la línea verde, funciona muy bien ya más alejada del frente. Podemos hacer lo mismo con los esfuerzos cortantes. Igual, estamos utilizando cada panel, es un instante de tiempo normalizado por el periodo del evento del swash. Los puntos negros son los resultados numéricos. Vemos que hay un incremento del esfuerzo cortante hacia la punta del frente. Y las líneas de colores representan diferentes modelos analíticos que se han propuesto, entre ellos también el de Nielsen, que está representado por la línea verde discontinua, donde el esfuerzo cortante es proporcional a la distancia a la menos 1/2, porque en este caso va disminuyendo el valor del esfuerzo cortante. También vemos lo mismo, prácticamente los mismos resultados que con la profundidad. No se representan bien por el modelo de Nielsen, pero tampoco hay un modelo que lo describa perfectamente, aunque hay algunos que se asemejan más a los resultados numéricos. Otro de los temas, que es el video, está relacionado con el video que no les pude proyectar, está relacionado con la convergencia del flujo en la punta. Para ello lo que hacemos es utilizamos las predicciones del campo de velocidades en el modelo numérico y en cada posición le restamos la velocidad promediada en profundidad, instantánea promediada en profundidad. Por lo tanto, vectores positivos, o sea, hacia el flujo, porque las partículas del agua en este caso viajan más rápido que la velocidad promedio. Valores igual a 0 significa que la velocidad en esa profundidad es igual a la velocidad promedio, y negativas, pues que viajan más lento, ¿no? Esto también nos sirve un poco como indicador de la capa límite, y vemos que en todos los casos se observa un poco este patrón de recirculación, que obviamente varía con respecto al caso de un flujo laminar, pero que en general cualitativamente muestra las mismas características.
Para estudiar un poco más la convergencia del flujo en la punta, les presento en el panel superior la posición de la línea de costa, es decir, sabemos que cuando no llega el evento, estamos alrededor de 5.4 metros, y luego el cambio en la posición de la línea de costa implica que se da el ascenso o el posterior descenso. Entonces nosotros nos vamos a enfocar únicamente a la parte del ascenso, no vamos a analizar el descenso. Al intermedio, como la celeridad de este frente, que no es nada más que el cambio de la posición con el tiempo, que está dado por esta línea azul. También la velocidad promedio en cada uno de estos puntos cerca del frente. Y en el último panel, lo que relacionamos es tanto la velocidad de las partículas en superficie como la velocidad del flujo medio. En el caso de estos resultados, vemos que principalmente durante la etapa de ascenso, los resultados se muestran o caen entre las líneas de 8 séptimos y 4 tercios, representada por la línea, la línea discontinua y la línea punteada. Esto implica un valor de n igual a 7 o de n igual a 3, que en el caso de un ajuste de perfil, implicaría un exponente de 1/3 acá. Para demostrar que esto es consistente con la convergencia del flujo, también lo que se hizo fue utilizar para cada posición o para diferentes regiones el perfil de velocidades promedio, o sea, para una fase, y a esa fase, a cada una de esas fases en las diferentes posiciones del perfil de playa, se le hizo un ajuste a esta expresión para sacar el valor de n. Y ese valor de n estuvo cercano a 3, para algunos casos estuvo ligeramente por arriba y para otros casos ligeramente por abajo. Como conclusiones de esta sección, bueno, el modelo numérico nos sugiere que conforme la punta del flujo se propaga sobre un lecho rugoso, la capa límite está completamente desarrollada. Por lo tanto, sugiere que las observaciones de Baldock son correctas con respecto al crecimiento de la capa límite. La segunda conclusión es que, bueno, el modelo sugiere también que la variación espacial de los esfuerzos cortantes no se puede reproducir correctamente con el modelo de Nielsen. Esto también se observó para el caso de la variación en la profundidad. Por otro lado, tanto la tasa de convergencia como la ley de potencia derivada a partir del perfil de velocidad y la no uniformidad de los perfiles de velocidad, la cual no les mostré aquí, son consistentes con una potencia de 1/3 del perfil de velocidad. Esta es una formulación alternativa al perfil logarítmico. Y bueno, como posible aplicación de todo esto, pues se planea evaluar estas nuevas formulaciones para caracterizar el flujo en la zona de Schwarzschild a partir del sistema de percepción remota. Por ejemplo, el LIDAR hoy en día nos puede decir cuál es la celeridad de la punta, y también nos puede dar una idea sobre la profundidad. Y con eso podemos utilizar o probar este tipo de modelos analíticos, idealmente combinado con medición. Entonces, esto es con respecto a la primera parte de la presentación. En esta segunda parte se presentarán avances relativos al desarrollo de un canal de océano. Bueno, la motivación, sabemos que las prácticas de laboratorio en el canal de oleaje son importantes en la formación de estudiantes tanto de nivel licenciatura como posgrado en ingeniería de costas. En nuestro caso específico en CISAL, tanto los cursos de hidráulica marítima e hidrodinámica costera del programa de maestría en ingeniería civil en la sede CISAL, se llevan a cabo una serie de prácticas como complemento a la teoría. Entiendo que también estructuras como herramienta. Sin embargo, pues el problema es que se requiere un canal de oleaje y sensores de medición, y el acceso se va a encontrar limitado a solo pocas universidades de Latinoamérica. Nosotros somos privilegiados en tener este tipo de infraestructura.
pero también la disponibilidad se puede ver afectada, por ejemplo, si hay un proyecto de investigación en curso o un proyecto de servicios, o otro tipo de complicaciones como el contexto actual de la pandemia en la que no es posible realizar las prácticas de manera presencial. Para los que no lo sepan, que creo que todos los que están conectados tienen una idea de qué es un canal de oleaje, esta es una infraestructura diseñada para modelar de manera física la transformación del oleaje bajo condiciones controladas, ¿no? En el lado izquierdo vemos una vista del canal de oleaje desde la pala hacia la zona de ensayo, y en la fotografía de la derecha pueden observar una imagen lateral, donde generalmente se planean las observaciones. El sistema de generación consiste en una pala, que es como una pared móvil, y un sistema de control. Se le manda información acerca de las características del oleaje que se desean modelar, y en la mayoría de los casos se utiliza una zona de disipación en el otro extremo del canal para evitar la reflexión o disminuir la reflexión. En docencia, esta herramienta permite realizar experimentos bajo condiciones controladas con el objetivo de, por un lado, ilustrar conceptos teóricos relacionados principalmente con oleaje y hidrodinámica de playas, pero también puede ser otro tipo de estudios de menor escala. También entrenar a los estudiantes en el procesamiento de series temporales y el diseño experimental a través de sus prácticas. Y una de las cosas más importantes es comparar los resultados obtenidos a partir de las mediciones con la teoría, ¿no? Con lo que les enseñamos en clase. Bueno, ¿y en qué consiste este laboratorio virtual? Pues tiene 3 componentes principales. La primera es una base de datos con los resultados de simulación de modelación numérica, en este caso específico utilizando un modelo RANS, que corresponden a los ensayos que se realizan en el laboratorio de oleaje, año con año. Por otro lado, la otra componente importante son las prácticas de laboratorio, que estos son, digamos, el documento guía para realizar la práctica, y la idea es que se pueda realizar de manera independiente con el apoyo del canal de oleaje virtual. Todo esto se va a encontrar, bueno, ya se encuentra parcialmente integrado en una interfaz gráfica que permite tanto seleccionar la práctica, los ensayos, colocar los sensores, visualizar los resultados y exportar los datos para su análisis, ¿no? Un poco obtener resultados similares a los que se obtendrían midiendo diferentes variables en el laboratorio. Ahora, para ilustrar su funcionamiento, les voy a presentar brevemente una de las prácticas que se han dado en el curso de hidráulica marítima durante los últimos semestres, y un poco para que vean un poco cuál es el avance y hacia dónde se quiere ir con esto. Entonces, la práctica 1 está enfocada principalmente a estudiar la longitud de la onda y la celeridad. No me voy a parar aquí, nada más aclararles que la longitud de la onda en el plano espacial, este es donde les muestro aquí una figurita con una onda bastante idealizada por una función seno, coseno. La longitud de onda puede verse como la distancia entre 2 crestas sucesivas, ¿no? Y la celeridad va a ser, bueno, se define como la longitud de onda dividida entre el periodo de la onda. Cuando tenemos un sensor en una ubicación, es muy fácil medir la altura de la ola, porque es esta distancia entre cresta y valle, y el periodo, que también sería similar a la longitud, pero en el dominio del tiempo, que sería el tiempo que sucede entre 2 crestas sucesivas. Todo esto se relaciona si resolvemos o si desarrollamos la teoría lineal de Airy y hacemos una serie de suposiciones, obtenemos la ecuación de la dispersión, en la que tenemos del lado izquierdo sigma cuadrada, que es la frecuencia angular y definida como 2π entre el periodo, y del lado derecho tenemos el término GK tangente hiperbólica de KH, donde K está relacionada con la longitud de onda, K es el número de onda, a través de esta expresión. El problema con esta ecuación, obviamente, es que no se puede resolver de manera explícita, o sea, tenemos que resolverla con el método Newton-Raphson, pero bueno, esa es, digamos, parte de la teoría, ¿no? Y esto
la solución de esta ecuación, conociendo el periodo y la profundidad a la que se propaga la onda, es lo que se compara con las observaciones en el canal de oleaje. Un poco la metodología para esta práctica es similar a la que se ha llevado a cabo en el laboratorio. Por un lado, se llena el canal a una profundidad o a dos profundidades diferentes. Para este caso en específico se llena a 40 centímetros. Se va a generar oleaje regular, en este caso con altura de 10 centímetros y periodo de 4 segundos. Y para medir la longitud de onda, lo que se va a hacer es utilizar dos sensores de nivel. Entonces, vamos a tener un sensor fijo y el otro lo vamos a ir alejando hasta que los dos sensores estén en fase, lo que significa que están midiendo una longitud de onda. Generalmente el reporte consiste en calcular la longitud de onda a partir de la ecuación de la dispersión y compararla con mediciones, calcular errores y discutir diferencias y el régimen de propagación y llenar una tabla como esta. Para esta práctica, bueno, un poco lo que se lleva de la interfaz, este es el trabajo principalmente en el que me está apoyando Gonzalo. La idea es tener una serie de, ¿cómo se llama?, de opciones de prácticas. En este caso vamos a hacer la primera, que es la de perfil de velocidad y la longitud de onda y celeridad. Y este es nuestro canal virtual, que está dado por donde tenemos un canal de 30 metros, que es más o menos similar al del laboratorio. Aquí en el lado izquierdo ponemos las condiciones del oleaje a generar. Vamos a poner una altura de 10 centímetros, como les dije, periodo de 4 segundos, en una profundidad de 0.4 metros. Y en el lado derecho colocamos nuestros dos sensores. Una vez que logremos que los dos sensores estén en fase, es que sería una manera indirecta de medir la longitud de onda. Primero tenemos estos por default, separados a 3 metros de profundidad. En el panel inferior se van a ir pintando en tiempo real las series temporales de superficie libre en el sensor 1, que fue donde se registró la primera onda, y luego el sensor 2, ¿no? Entonces, si tratamos de ver visualmente la longitud de onda, queda claro que esta distancia no es lo suficientemente, no están lo suficientemente alejados estos sensores, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, o bueno, lo que se plantea en esta práctica, que es lo que se plantea en el laboratorio, es ir separando los sensores hasta determinar la longitud de onda para cada uno de los casos, ¿no? Entonces, en este caso, están a 5 metros. Si la longitud de onda fuera 5 metros, estas dos señales entrarían en fase. Vemos que siguen sin entrar en fase. Entonces, la idea es que sea un proceso interactivo para el estudiante, ¿no? Si me voy a 13.2, por ejemplo, metros, vamos a ver que ya empieza a acercarse bastante, si no es que ya. Y ya observamos cómo los dos sensores están midiendo la llegada de la cresta en el mismo punto, y por lo tanto podemos concluir que la longitud de onda para esta onda es de 8.2 metros, ¿sí? Entonces, bueno, pues nos iríamos acá, veríamos el caso, veríamos que es 8.2 metros, resolveríamos la ecuación de la dispersión, nos da que creo que es alrededor de 7.8 metros. Podemos calcular el error, que va a ser aproximadamente de 5%, y veríamos el régimen de propagación, o la profundidad relativa, que sería de 0.040 y tantos, no sé, y que estos son aguas someras, ¿no? Y bueno, este sería un ejemplo, y habría varios ejemplos diferentes. Y bueno, con esto concluyo la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Adriana, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta?
Ariadna, perdón, Ariadna. No, disculpa, no me di cuenta que la apreté. Bueno, pregunta de todos modos. No, pues no tengo ninguna pregunta. Oye, Alec, yo tengo una pregunta ahí donde presentabas la gráfica de colores que está en horizontal y presentabas el perfil de velocidades. ¿Eso es en el perfil inclinado, pero tú lo pones horizontal o cómo? Sí, José, lo que yo hago Ahí es, sí, roto el modelo y utilizo un sistema de referencia parecida al que utilizan aquí en los ensayos. A ver. Si te das cuenta, en los ensayos, el eje horizontal está orientado conforme digamos, a la pendiente de la playa y el Z es perpendicular a esta, ¿no? Entonces, sí. Déjame ocultar eso. Ok, ahí. Creo que aquí se ve más claro, ¿no? Entonces utilizo este sistema de referencia y lo tengo que utilizar también porque este modelo tiene un problema con los obstáculos. Entonces, para ver capa límite, tengo que evitar este tipo de objetos inclinados. Entonces, lo que hago es roto todo, que por eso se ve la simulación. Bueno, no se ve aquí la simulación, pero realmente esto es, digamos, la cara de la playa es la base de mi malla. Sí. Y entonces, en vez de tener gravedad igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, tengo gravedad igual a 9.8 coseno del ángulo y 9.8 seno del ángulo, y eso me permite tener mi sistema de referencia rotado. Pero sí, efectivamente hay una rotación ahí. Oye, y la otra que dijiste del reflujo, no lo entendí bien, pero no es que el agua se esté retornando por la parte de abajo, sino más bien que tiene menos velocidad, ¿no? Sí, eso es correcto. O sea, realmente es la velocidad relativa, digamos, en esa zona. No me hace caso el video de YouTube, pero también cuando, no sé si han visto videos de tsunamis y se ve muy claro cómo de repente todo el escombro o debris tiende a irse a la punta, ¿no? Y por eso también es tan destructivo, porque no solo es el flujo de agua, sino también va cargando coches, va cargando objetos, etcétera. Pero sí, es como una velocidad relativa. Pero que si pones partículas, eso va a tender a que si pusieras partículas lagrangianas, o sea, digamos, partículas neutralmente bollantes, tenderían a ese patrón de circulación, ¿no? Obviamente en la punta no puede ir, o sea, por continuidad o conservación, no puede ir el flujo más rápido que la celeridad del frente, y por eso tiende a ser, digamos, relativamente la velocidad promedio es igual a la velocidad instantánea. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, yo. ¿Quién? Palladio. Adelante, Palladio. Gracias. Buenos días. Mi duda es sobre la diapositiva 9 en la parte 1, donde se presentan los perfiles de, H, la velocidad y la rugosidad, me parece. Mi pregunta es, ¿cómo calculan el modelo la rugosidad? No, perdón, el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante en el modelo utiliza ¿cómo se llama? La velocidad friccional. Y para eso se basa, o sea, en la condición de contorno en el fondo del modelo aplica la aproximación logarítmica, pero eso solo lo hace entre, digamos, la parte, el contorno del modelo y tu primer punto en la malla. Y a partir de ahí, el modelo resuelve con las ecuaciones y con el modelo de cierre de la turbulencia el perfil de velocidades. O sea, no estás
tú no estás, ¿cómo se llama? Diciéndole al modelo cómo tiene que ser el perfil completo, nada más estás diciéndole cómo tiene que ser en ese punto. Ahora, lo que tiene es, la manera más sencilla es agarrar a partir de esa ecuación, agarrar la velocidad friccional, y esa velocidad friccional la multiplicas por ρ y obtienes una aproximación del esfuerzo cortante, que es este, ¿no? Si quisiera resolver el esfuerzo cortante sin ninguna suposición, tendrías que ir a un modelo DNS, porque inclusive los LES siguen teniendo, en el contorno, sigues teniendo que definir este tipo de ¿cómo se llama?, de condiciones, ¿no? Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sobre la velocidad de la capa límite que comenta que el modelo puede calcular, ¿cómo metes al modelo la cuestión de la rugosidad? Sí, la rugosidad nada más entra en la ecuación de, ¿cómo se llama?, en la condición de contorno en el fondo, como una rugosidad aparente, y esa depende generalmente del D50, que en este caso es 5.7 milímetros, y bueno, nosotros con la experiencia sabemos que para ese tamaño de malla, utilizar 2 veces el diámetro, el D50, es una buena aproximación de la rugosidad aparente. Entonces, la rugosidad, en resumen, va implícita en la condición de contorno en el fondo, que es la que me ayuda a determinar tanto el perfil, o sea, las velocidades como los esfuerzos cortantes. Ok, gracias. Oye, Alec, ¿y el tamaño de la malla cómo lo determinaste? Hice pruebas de sensibilidad. Este es de 3 milímetros, creo, en vertical. Hice pruebas con mayor resolución y el incremento en el tiempo de cómputo era mucho, y digamos que los resultados no mejoraban. O sea, algunas cosas mejoraban y otras empeoraban, ¿no? Entonces, esta fue, digamos, la combinación ideal. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más preguntas, le damos un aplauso a Alec virtual. Muchas gracias, Alec, por tu presentación. Y creo que por el momento llegamos al final de nuestra serie de seminarios. Si hay algún seminario extraordinario, se los haremos saber. Muchas gracias por su atención y nuevamente, Alec, muchas gracias.